Dicen que cuando un paciente muere, su espíritu tiene unos minutos para despedirse. Un instante en el que la conciencia se aferra a lo que conoce antes de cruzar al otro lado. Pero, ¿qué pasa cuando decide no irse? ¿Qué pasa si, en lugar de desvanecerse, elige quedarse anclado para siempre al lugar de su último aliento? Una enfermera lo vio con sus propios ojos. Fue testigo de algo imposible, un evento que desafió toda lógica y la dejó marcada de por vida. En este video, vas a conocer su testimonio y otras 3 historias de terror en hospitales que la ciencia no puede explicar y que te aseguro, no te dejarán dormir. El último adiós. Mi historia ocurrió en las Islas Canarias, en Tenerife, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Es un complejo moderno y lleno de vida, pero como cualquier gran hospital, ha sido testigo de miles de historias. Lo que aprendí es que no todas terminan cuando el corazón deja de latir. Esto que les cuento es una experiencia personal, pero se parece mucho a esa leyenda interna que los veteranos susurran a los novatos del turno de noche. Para esta historia, pueden llamarme Laura. Yo era una enfermera joven, recién salida de la facultad, con esa mezcla de ganas y nervios de principiante. El turno de noche en medicina interna era mi prueba de fuego. Un laberinto de pasillos silenciosos, solo rotos por el bip de los monitores y el gemido ocasional de algún paciente. Aquella noche, el ambiente era pesado. Una calma extraña, casi antinatural. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana, la famosa hora bruja para nosotros, el personal sanitario. Dicen que es el momento en que las defensas bajan y más personas abandonan este mundo. Yo estaba a cargo de la habitación 314. Allí se encontraba Elena, una anciana que luchaba contra una enfermedad terminal. Le había tomado un cariño especial. A pesar de su debilidad, Elena tenía una mirada serena que conmovía. Hablaba poco, pero sus ojos agradecidos lo decían todo. Esa noche, Elena empeoró. El monitor cardíaco dibujaba una línea cada vez más débil. A pesar de nuestros esfuerzos, el final era inevitable. A las 2:57 de la madrugada, el monitor emitió ese temido sonido agudo y continuo. La línea se había vuelto plana. El médico certificó la hora del fallecimiento. El protocolo era claro y, por desgracia, rutinario. Cubrí el cuerpo de Elena con una sábana, apagué el monitor silencioso y empecé a recoger sus cosas. Era la parte más dura, reducir una vida a una caja con un par de libros, fotos y un rosario. Mientras lo hacía, sentí un frío intenso, un frío que no era normal en el hospital. Nació en una esquina de la habitación y se extendió como niebla. «Será el cansancio», pensé, frotándome los brazos. Salí de la habitación 314, cerrando la puerta suavemente. Necesitaba un respiro. Fui al cuarto de descanso, me serví un vaso de agua y me apoyé en la pared, cerrando los ojos. El silencio del pasillo era ahora denso, opresivo. Fue entonces cuando lo escuché. Un clic metálico, suave pero inconfundible. Una puerta abriéndose. Asomé la cabeza. El pasillo estaba vacío, bañado en una luz amarillenta. Todas las puertas, cerradas. Sacudí la cabeza, pensando que el agotamiento me estaba jugando una mala pasada. Estaba a punto de volver a mis tareas cuando lo oí de nuevo, esta vez más claro. Clic. Mi mirada voló hacia la habitación 314, y mi corazón dio un vuelco. La puerta, la que estaba segura de haber cerrado, estaba entreabierta. Una delgada franja de oscuridad. El miedo, frío y paralizante, me subió por la espalda. ¿Había entrado alguien? Me acerqué con cuidado,
escuchando el eco de mis propios pasos. «Hola», susurré, asomando la cabeza. La habitación estaba igual. La cama en el centro, un bulto inmóvil bajo la sábana. No había nadie. Una corriente de aire, me dije, aunque no había ventanas abiertas. Empujé la puerta para cerrarla de nuevo, asegurándome de oír el clac del pestillo. Volví a la estación de enfermería, intentando calmar mi pulso. Me senté a rellenar el papeleo, pero no podía concentrarme. Sentía que alguien me observaba. Levantaba la vista una y otra vez, pero solo veía sombras y silencio. Pasaron unos 10 minutos. El miedo se estaba convirtiendo en una tensa resignación. Quizás las historias de las veteranas no eran solo cuentos. Y justo en ese momento, un sonido me hizo saltar en la silla. No era un clic. Era el timbre de llamada de un paciente. El panel de luces sobre mi cabeza parpadeó con el número de la habitación. 314. Me quedé helada. Imposible. Era absolutamente imposible. Yo misma había desconectado el panel de la cama. Mi mente buscaba una explicación lógica. Un cortocircuito. Un fallo del sistema. Tenía que ser eso. Me levanté, con las piernas temblando. Caminé hacia la habitación 314, cada paso una lucha contra mi instinto de salir corriendo. El panel seguía parpadeando, una llamada insistente desde el más allá. Llegué a la puerta, la misma que había cerrado 2 veces. Mi mano temblaba mientras giraba el pomo. Abrí la puerta de par en par. La habitación estaba oscura, silenciosa. El botón de llamada colgaba inerte. Y entonces, la vi. De pie, junto a la ventana, había una figura translúcida, como un espejismo hecho de humo y luz de luna. Llevaba el camisón del hospital. Lentamente, la figura se giró. Era Elena. No había terror en su rostro, solo la misma serenidad que tenía en vida. Sus ojos pálidos se encontraron con los míos. No dijo nada, pero sentí una oleada de gratitud y paz. La figura de Elena levantó una mano, no como una amenaza, sino como una lenta y silenciosa despedida. Luego, sonrió, una sonrisa tenue y triste, y simplemente dejó de estar ahí. Me quedé de pie, paralizada, con la boca abierta, incapaz de gritar. El frío de la habitación había desaparecido. El panel de llamada se apagó. El silencio volvió a ser solo silencio. Nunca supe cuánto tiempo estuve allí. Cuando pude moverme, cerré la puerta por última vez. No le conté a nadie lo que vi, no al principio. ¿Quién me iba a creer? Pero esa experiencia me cambió para siempre. Comprendí que mi trabajo no terminaba con la burocracia. A veces, solo a veces, tenía que quedarme un poco más, por si algún paciente necesitaba unos minutos extra para decir su último adiós. La habitación que nadie abre. Hay lugares que nacen marcados por la tragedia. Nuestra segunda historia nos lleva a uno de los lugares abandonados más infames del mundo, el Hospital Psiquiátrico de Gonjiam, en Corea del Sur. Esta no es la historia de un solo testigo, sino una leyenda forjada por el misterio y los susurros de quienes se han atrevido a entrar. Inaugurado en los años 60, la historia del Hospital de Gonjiam está llena de rumores oscuros. Se habla de un director sádico que realizaba experimentos con los pacientes y de muertes misteriosas que se ocultaban. La leyenda cuenta que el director acabó volviéndose loco y se quitó la vida, y que poco después, a mediados de los 90, el hospital cerró sus puertas de golpe y para siempre. La versión oficial habla de problemas económicos y de salubridad. Pero la gente de la zona cuenta otra cosa.
Dicen que el hospital fue abandonado porque los espíritus de los pacientes torturados se levantaron, obligando a los médicos a huir despavoridos en mitad de la noche. De todos los lugares en Gonjiam, hay uno especialmente temido, la habitación 402. La leyenda dice que esa puerta nunca se puede abrir. No está cerrada con llave, simplemente no cede. Yo sé que es más que una leyenda. Yo fui uno de los estudiantes que intentó revelar su secreto. Llegamos en una noche sin luna, éramos 4, armados con cámaras y una arrogancia juvenil que no nos duraría mucho. Recorrimos los pasillos oscuros, sintiendo como el ambiente se volvía más pesado a cada piso que subíamos. En el tercero, encontramos un caballito de madera que se balanceaba solo, lentamente. Pero nuestro objetivo era el cuarto piso. Cuando llegamos, el silencio era casi total. Expectante. Caminamos por el pasillo hasta que la encontramos. La puerta 402. Se veía como las demás, sucia y desconchada. Como el más alto del grupo, me adelanté. Me llamaban Minjun. Agarré el pomo oxidado y giré. Nada. Empujé con el hombro. La puerta era como una pared de granito. «Ayúdenme», gruñí. Los otros 3 se unieron, empujando con todas nuestras fuerzas. La puerta no se movía. Se sentía como si una docena de personas empujaran desde el otro lado. Mientras forcejeábamos, una de mis amigas, Higu, empezó a temblar. «Paren», susurró. «Hay alguien ahí. Lo siento. No quiere que entremos». La ignoramos. Pero entonces, un sonido nos heló a todos. Un rasguño, lento y deliberado, desde el interior. Scratch, scratch, scratch. Como si unas uñas largas arañaran la madera. Nos apartamos de golpe. El rasguño se detuvo. Y luego, una voz. Un gorgoteo inhumano, gutural, que dijo una sola palabra en perfecto coreano. «Entra». Fue una invitación que sonó a sentencia de muerte. El pánico se desató. Corrimos, tropezamos en la oscuridad, caímos por las escaleras, sin atrevernos a mirar atrás. No paramos hasta que estuvimos fuera, jadeando bajo el cielo nocturno. Pero la historia no termina ahí. Al revisar las grabaciones, descubrimos algo aterrador. En el momento exacto en que la voz nos invitó a entrar, la cámara que apuntaba a la puerta 402 captó como el pomo giraba solo, y la puerta se abría una rendija, revelando una oscuridad absoluta. Y desde esa oscuridad, 2 puntos de luz blanca, como ojos, nos observaron mientras huíamos. No sé si otras versiones de la historia son reales o fábulas. Lo que sé es que estuve allí. Y la puerta 402 sigue cerrada. Quizás no porque no pueda abrirse, sino porque lo que sea que hay dentro sabe que no necesita salir. Solo tiene que esperar. El eco de la habitación 502. Algunos lugares no están embrujados por fantasmas, sino por el peso de la historia. Nuestra tercera parada es Louisville, Kentucky, en el sanatorio de Waverly Hills. Inaugurado en 1910 para combatir la tuberculosis, fue escenario de tratamientos brutales y miles de muertes. Para no desmoralizar a los vivos, usaban un túnel de 152 metros, el túnel de la muerte, para bajar los cuerpos en secreto. El sanatorio cerró en 1961, pero su legado de sufrimiento quedó impregnado en cada ladrillo. Hoy es uno de los lugares más embrujados de América. Pero ninguna zona es tan infame como el 5º piso, y en particular, la habitación 502. Allí, la leyenda cuenta las tragedias de 2 enfermeras, una que se habría ahorcado en 1928,
y otra que saltó desde la ventana en 1932. Aunque no existen registros oficiales que confirmen estas historias, las experiencias de quienes se atreven a entrar las mantienen vivas. Y yo soy una de esas personas. Soy investigador paranormal, y esto es lo que mi equipo y yo vivimos dentro de la habitación 502. Mi nombre es David. Subimos al 5º piso esa noche. La energía allí era diferente, pesada y hostil. Avanzamos hasta la puerta de la 502. El aire se volvió gélido. Nuestros medidores de campo electromagnético, que habían estado tranquilos, se dispararon. Sentí una profunda tristeza. Con mano temblorosa, empujé la puerta. La habitación estaba vacía y devastada. Colocamos una grabadora en el centro. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, pregunté. Silencio. ¿Eres la enfermera que murió aquí?, insistió mi compañera, Sara. De repente, un golpe seco resonó en la esquina. Todos nos sobresaltamos. Apuntamos nuestras linternas, pero no había nada. Fue entonces cuando escuchamos, no con nuestros oídos, sino en nuestras mentes, una palabra susurrada, clara como el cristal: fuera. El equipo se tensó. La temperatura había bajado tanto que veíamos nuestro propio aliento. Di un paso más. No queremos hacerte daño. La respuesta fue violenta. Una de nuestras cámaras, montada en un trípode, fue arrojada al suelo. El estruendo fue seguido por el llanto de una mujer, un sollozo desgarrador que parecía venir de dentro de las paredes. Era demasiado. Mientras retrocedíamos, Sara se detuvo en seco. David, mira, susurró, señalando la ventana. Por una fracción de segundo, recortada contra la luna, vimos la silueta de una mujer con uniforme de enfermera. La figura levantó un brazo, señaló hacia la puerta y se desvaneció. Más tarde, al revisar el audio, encontramos su respuesta. Justo después de la pregunta de Sara, la grabadora captó un susurro femenino: ayúdame. Y justo antes de que la cámara cayera, se oye a la misma voz gritar: fuera. La habitación 502 no es solo un lugar embrujado. Es una herida abierta en el tiempo, donde el eco de la desesperación se repite en un bucle eterno, advirtiendo que hay dolores que ni siquiera la muerte puede curar. Los guardianes del Hospital General. Mi última historia tuvo lugar en Valencia, en el Hospital General Universitario. Bajo su moderna estructura, yace una historia de más de 600 años. 6 siglos de enfermedad, locura y muerte han dejado una marca. Los trabajadores susurran historias sobre las presencias más famosas del hospital, el monje y la vieja de la morgue. Yo era el nuevo vigilante de seguridad nocturno. Mi nombre es Javier. Siendo exmilitar, era un tipo pragmático, no creía en fantasmas. Para mí, un ruido era una tubería y una sombra, un juego de luces. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Mis compañeros veteranos intentaron advertirme. Me contaron historias sobre el monje, una figura altísima con hábito que se aparecía en los pasillos más antiguos. Y sobre la vieja de la morgue, una anciana que se veía cerca de los ascensores que bajan al depósito de cadáveres, buscando a su hijo antes de desvanecerse. Yo sonreía y asentía. Cuentos para matar el aburrimiento, pensaba. Mi encuentro con lo inexplicable empezó de forma sutil. Durante una ronda por el ala oeste, sentí una bajada de temperatura tan brusca que me detuve. El aire estaba gélido. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi algo. Una figura enorme, cuya cabeza casi rozaba el dintel de la puerta, acababa de cruzar un pasillo. «Seguridad. ¿Quién anda ahí?»,
grité. Llegué al cruce y enfoqué con mi linterna. No había nadie. Era un callejón sin salida. Nadie podría haber desaparecido tan rápido. Recordé las historias del monje. Tonterías, me dije en voz alta, para convencerme. La noche siguiente, el terror me estaba esperando. A las 2:30 de la mañana, me avisaron por radio de que una cámara cerca de los ascensores del sótano registraba movimiento. Parece una paciente desorientada, me dijeron. Bajé. Al doblar la esquina, la vi. Una mujer anciana, muy delgada, con camisón de hospital. Estaba de espaldas, mirando las puertas metálicas de un ascensor. Señora, dije con voz suave. ¿Está usted bien? Déjeme que la ayude. La mujer no se movió. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Fue como tocar un bloque de hielo. Entonces, ella giró la cabeza, muy lentamente. Sus ojos estaban completamente blancos, lechosos, sin pupilas. Una boca sin dientes se abrió. Estoy esperando a mi hijo, susurró con una voz rasposa. Viene a buscarme. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Era ella, la vieja de la morgue. Di un paso atrás, buscando la radio en mi cinturón. Control, soy Javier. La paciente está aquí, pero... No supe qué decir. En ese instante, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron. Solo quedaba la luz roja de emergencia. Encendí mi linterna. La mujer había desaparecido. Y entonces escuché el din del ascensor. Las puertas frente a las que estaba la anciana se abrieron con un chirrido lento. Del interior no salió nadie. Solo una ráfaga de aire increíblemente frío, con olor a formaldehído y tierra húmeda. El aire de la morgue. No esperé más. Corrí. Corrí como nunca, sin mirar atrás, subiendo por las escaleras de emergencia. No paré hasta llegar a la oficina principal, donde mi compañero me miró con una extraña expresión de comprensión. Renuncié a la semana siguiente. Me di cuenta de que no estaba allí para proteger el edificio de los vivos, sino para no interferir con los habitantes del otro lado. Desde apariciones que se niegan a decir adiós, hasta presencias atrapadas por la tragedia. Estas historias nos recuerdan que los hospitales son mucho más que edificios. Son contenedores de las emociones más fuertes que existen, y su eco puede resonar en los pasillos vacíos para que algunos puedan escucharlo. Los lugares que visitamos hoy son reales. Y las leyendas que los rodean nacieron de las experiencias de gente como tú y como yo, enfermeras, médicos, guardias de seguridad que, en la soledad de la noche, se encontraron con algo que no debería existir. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas historias te puso la piel de gallina? ¿Has vivido algo parecido en un hospital? ¿Has sentido ese frío inexplicable o escuchado un susurro en un pasillo vacío? Déjame tu relato en los comentarios, los estaré leyendo a todos. Quién sabe, tu historia podría ser la protagonista del próximo video. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte más relatos de terror. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, si es que logras dormir.